Perfecto. Bueno, Franco, vamos arrancando, ¿te parece? Vale. Bien. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente agradezco a las personas que se fueron sumando puntuales. Ahí veo que se siguen sumando personas. De todas maneras, vamos arrancando para respetar el tiempo de todos los participantes. La verdad que un gusto tenerlos acá. Mi nombre es Ignacio Chocobar Molina y hoy me acompaña Franco Tiberti, que en breve se va a presentar. Muy brevemente, y para no quitarles tiempo, ¿quién soy yo? Yo soy responsable del área de banca privada de Toronto Inversiones, ALIC, que está registrado obviamente bajo CNB, y justamente desde el área de banca privada no solamente realizamos los servicios acordes a cualquier banca privada, como servicios de intermediación y asesoramiento financiero y demás, sino que justamente por ahí el valor agregado que le queremos dar es que yo estoy sentado en la mesa de operaciones junto a la mesa del banco, porque recordemos que Toronto Inversiones forma parte junto del grupo VAX como son parte del grupo IRSA. Entonces, acá la particularidad que tiene Toronto Inversiones es que estamos todos en un mismo edificio, yo estoy en la mesa de operaciones y desde ahí, teniendo con todo ese conocimiento y enterándome de todas las novedades que van surgiendo, le brindamos asesoramiento a las personas que obviamente tienen cuenta comitente abierta con nosotros. Este asesoramiento incluye no solamente el acceso a ideas de trading sofisticadas, como por ejemplo, no sé, arbitraje, vemos cuando un bono se resarbitra con el otro y recomendamos comprar, hacemos carteras según perfil y demás, sino también justamente otorgamos comisiones preferenciales de acuerdo al volumen operado. En aras justamente de, cada vez que el mercado empieza a ser más competitivo, priorizamos que el conocimiento va a ser de acá en adelante, si es que ya no lo era, importantísimo a la hora de tomar decisiones. Y bueno, justamente en aras de buscar nuevas alternativas y mayores herramientas a nuestros inversores que hemos decidido organizar este webinar de impuestos, que obviamente es fundamental a la hora de estructurar una comitente. Perdón, conocer la situación patrimonial de cada cliente es fundamental a la hora de tomar decisiones de inversión y no solamente guiarnos por el único criterio de si un activo me parece atractivo o no. Entonces, justamente, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que estamos a fin de mes, perdón, a fin de año, donde hay que hacer declaraciones de impuestos y demás, es que justamente surgió la iniciativa del área de traer a una persona que obviamente conozca sobre el tema y que no sea solamente contador, sino que también conozca de estos instrumentos bursátiles, porque obviamente hay que estar en la diaria y hay que estar empapado de estos temas para justamente poder dar un asesoramiento más oportuno. Entonces es así cuando justamente Franco, que es ya un amigo y colega, él es agente productor, se dedica al mercado de capitales y bueno, ahora ya en breve te doy la palabra, Franco, pongo tu presentación, así te presentás ante los oyentes, nos contás quién sos vos y mm, ya te doy el micrófono, así arrancás. A ver, voy acá, comparto. Bien. Listo, disculpen la tardanza, tenía un problema con la tecnología, no me parecía. Bueno, Franco, te doy el micrófono para vos. Contanos quiénes son, cómo llegaste acá y nada, te dejo en tus manos. Iluminanos. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Bienvenidos a todos, gracias a todos los oyentes. Mi nombre, tal como mencionaba, Ignacio, soy Franco Tiberti, soy asesor productor, ¿sí? Agente productor, o sea, asesor financiero, más vulgarmente conocido. Dentro de la jerga bursátil, en realidad la denominación es AP, ¿sí? Agente productor. Básicamente, la labor, tanto mía como la de cualquier colega de agente productor, es ser el nexo entre cliente, sea minorista, sea retail o sean personas jurídicas, tenga la forma que tenga una cuenta abierta en una sociedad de bolsa, es el nexo entre ellos, justamente la sociedad de bolsa y el mercado, ¿sí? O mejor dicho, el mercado y el cliente, a través de la sociedad de bolsa es donde se opera. Como por ejemplo, comentaba Ignacio ahí con Toronto, es lo que sucede. Nosotros no es que respondemos a ninguna ALIC puntual, ¿sí? ALIC son
la denominación oficial de los brokers, de las sociedades de bolsa, de las siglas de agente de liquidación y compensación, sino que tan solo asesoramos, obviamente, con las cuentas que nosotros tenemos convenio, ¿sí? Hoy puntualmente lo que vamos a hacer es dejar al margen todo ello, sino que ubicarnos puntualmente en lo que son el tratamiento impositivo de los instrumentos financieros que hay dentro del mercado de capitales, más puntualmente el tratamiento impositivo en qué dos impuestos, los dos más importantes, lo que es el impuesto a las ganancias por un lado y lo que es el impuesto sobre los bienes personales por el otro. Los dos son importantes, tal como comentaba Nacho, por el cierre de año, porque obviamente son liquidaciones anuales, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, los movimientos que se hagan dentro de ese periodo se van a estar pagando, lógicamente, el año próximo, pero son los realizados acá, en el 2024. Y con respecto a bienes personales, eso es distinto, porque no importan los movimientos que vos hayas tenido dentro del año, sino que lo que importa es con cuánto cerrás al 31 del 12. Por eso es lo que se dice como que el impuesto a los bienes personales es una foto, en realidad, al 31 del 12. ¿Bien? Así que, dicho esto, comenzamos, si te parece, Nacho, con la primera diapositiva. Dale. Franco, una cosa que me olvidé de decir y también le digo a los oyentes, Franco va a comenzar ahora a iluminarnos con este tema. Yo los invito a que esta charla sea dinámica. Está abierto la opción de chat para que ustedes hagan preguntas y lo interesante de este sistema de Zoom es que ustedes pueden elegir si se muestra su nombre o no a la hora de hacer las preguntas. Es decir, ustedes pueden preguntar de forma anónima, si quieren, porque nosotros obviamente de banca privada nos interesa muchísimo la privacidad de los inversores. Así que los invito a que para que esto sea más rico y oportuno para todos, vayan escribiendo sus dudas y oportunamente yo se las voy leyendo, si ustedes den la autorización, por supuesto, y se las comento a Franco para que también las vamos tratando. No te molesto más, Franco. Perfecto, nos sirve muchísimo porque también nos interesa justamente que todos los que estén participando acá, si están aquí es porque les interesa el tema y porque puedan llegar a tener dudas y obviamente que al terminar esta presentación se vayan con las dudas resueltas. O por lo menos trataremos de darles una respuesta y si no se la sabemos responder, le vamos a buscar la respuesta y no se preocupen que después por fuera se la vamos a estar enviando. Eh, Comenzamos con este cuadro resumen, que fíjense, tiene obviamente tres grandes columnas y a su vez la del medio, la que es el impuesto a las ganancias, dividido en dos partes, lo que es las rentas, dividendos por un lado y compra-venta por el otro, porque hay una diferenciación en ese tratamiento para lo que es impuesto a las ganancias. Por parte de los bienes personales, tan como mencionamos, no, porque no importa si vos hiciste compra o ventas, lo que importa es la tenencia al 31 de diciembre, ¿sí? De cualquiera de los instrumentos que son los que figuran en la primera columna, en la columna izquierda, ¿bien? Entonces, comenzamos. El dinero en caja de ahorro. El dinero en caja de ahorro, obviamente, con ganancias no hay, porque no tiene nada que ver con, no hay renta, no hay compraventa, lo que tiene un guión es que no viene al caso, no sería el caso, ¿sí? Y lo que es bienes personales, no está grabado. Ahora, después vamos a hacer una mención especial de cómo es la liquidación de bienes personales, porque no es que se paga, si está grabado ya de por sí grabás, ya de por sí pagas, sino que todo eso va a un total, ¿sí? La sumatoria, todo va a un total que tiene un mínimo, que si vos no superás ese mínimo, listo, no pagás. Ahora, tributás sobre la diferencia por encima de ese mínimo. Después está el cuadro más específico, pero primero quedémonos con esto, con saber si está grabado o no. El dinero en cuenta comitente, acá sí está la primera diferenciación con lo que es bienes personales, porque ese dinero que está en nuestra cuenta de sociedad de bolsa y no está operado, o sea, está líquido, está sin ningún instrumento invertido, acá sí está grabado, ¿sí? Esto va a formar parte de la totalidad del dinero que va a estar grabado en bienes personales. Plazo fijo. En pesos no está grabado lo que es el impuesto a las ganancias en cuanto a renta, tampoco en bienes personales. Las cauciones en pesos tampoco, la renta producida, es decir, la ganancia producida por las cauciones a lo largo del año no está grabada en lo que es impuesto a las ganancias, pero acá sí difiere con el plazo fijo porque la caución sí está grabada
para lo que es bienes personales. ¿En qué caso estaría grabada? Y cuando vos abriste una caución el 30 de diciembre, que va a ser el último día hábil que tengamos dentro de este año, día bursátil, y la cierres el 2 de enero, que va a ser el primer día bursátil del 2025. Bueno, por el interés, por todo el capital, no por el interés, perdón, por todo el capital como estuvo caucionado, va a estar grabado. Entonces, ojo con realizar posiciones de caución por grandes volúmenes, obviamente, por grandes volúmenes, porque va a estar tributando por algo que no tiene sentido, que hay otras alternativas como un fondo común de inversión, money market, ¿sí? Que va a estar exento y que no, y que te va a rendir lo mismo, va a cumplir la misma función. En cuanto a los fondos comunes de inversión, bueno, no corresponde a lo que es renta de dividendos, ¿sí? Y la compra y venta, es decir, la suscripción y el rescate, tampoco está grabado en impuesto a las ganancias. Y en lo que es bienes personales, la regla general es que no, pero fíjense en que está pintado en amarillo, y hay una aclaración debajo, es que las sociedades gerentas de los fondos lo que tienen que hacer es definir, ¿sí?, si esos fondos comunes de inversión están grabados o exentos en bienes personales. ¿Por qué? Porque depende de la composición de cada fondo. Hay que estudiar bien la composición de los instrumentos que justamente forman parte de esos fondos comunes de inversión para determinar su gravamen o su exención. Eso depende del 75%, ¿sí?, de su composición. Por ejemplo, un fondo money market que en su gran mayoría, o sea, por encima del 75% de ese fondo está compuesto por lo que es plazos fijos o cauciones, mejor dicho, plazos fijos por encima de cauciones, estaría exento, porque fíjense, porque el plazo fijo está exento. Lo mismo que cuentas remuneradas, que serían cuentas de caja de ahorro o a su vez de plazo fijo. Ahora, distinto es si mismo, bueno, todavía no vimos porque es el siguiente fila, la de los títulos públicos, pero fíjense que tampoco los títulos públicos están grabados en bienes personales. Entonces, si es un fondo común de inversión que también está compuesto en su gran mayoría por por títulos públicos, sean SER, Dollar Linked, LECAPS o lo que fuera, también va a estar exento por la composición en sí del título. O sea, básicamente depende del activo subyacente que tiene más ponderación en ese fondo. Bueno, Franco, te interrumpo brevemente, acá ya me llegó una pregunta bien. y me están consultando, ¿cómo sé yo si tengo que pagar bienes personales o no? O sea, ¿eso lo responde más adelante en la slide o Eso lo decís lo ahora? vamos, lo vamos a responder más adelante porque justamente depende del mínimo no imponible. Es decir, todos Perfecto. estamos sujetos a poder llegar a pagar bienes personales, ¿sí? Todos estamos en esa condición, pero hay un mínimo no imponible que en sí es bastante, bueno, no quiero condicionar con decir alto o bajo, porque obviamente depende de la situación de cada uno, pero hay un mínimo no imponible. Entonces, todos los que estemos por encima de ese mínimo vamos a estar grabando, ¿bien? Así que ahora Perfecto. bien. Listo. Y simplemente una aclaración ahí, complementar lo que estás diciendo. Sí, lo que dijiste, fondos comunes de inversión. Para aquellos inversores que nos están escuchando y ya son clientes de Toronto Inversiones, ustedes deben saber que nosotros manejamos todo lo que es la familia de fondos de Toronto Trust. Entonces, obviamente, también más adelante en la presentación vamos a hacer un pequeño desglose de qué fondo, justamente, como dijo Franco, que la sociedad tiene que informar qué paga y qué no. Les voy a mostrar una diapositiva sobre nuestros fondos, cuál es la situación impositiva de cada uno, así ustedes también se quedan tranquilos con esto. Perfecto. Bien, obligaciones negociables. Acá también hay una diferenciación en lo que es bienes personales. Fíjense que en ganancias no están grabadas ni las rentas, bueno, mejor dicho, los dividendos, ¿sí?, de las obligaciones negociables, ni tampoco la compra-venta. Pero en bienes personales sí, y también tiene una aclaración. ¿Por qué? Porque las que están eh, grabadas son aquellas emitidas en dólares, ¿sí? Emitidas y denominadas en dólares, que van a estar pagando en dólares y que están obviamente detalladas por tabla AFIP, bueno, ahora ex AFIP, actualmente ARCA, que año tras año emite cuáles son las obligaciones negociables grabadas. Pero en líneas generales son estas, son las que han sido emitidas en dólares. Fíjense en la aclaración debajo, colocamos que las que fueron emitidas en pesos y destinadas a inversiones productivas están exentas, ¿sí?, en bienes personales. Así que en su gran mayoría, las obligaciones negociables que se vienen operando en el mercado son en dólares. ¿Sí? Si bien existen
obligaciones negociables en pesos, tasa Butler, por ejemplo, similar al plazo fijo lo que rinde, la gran mayoría, las que se vienen negociando hace años, son las que pagan en dólares. Y esas sí están grabadas, forman parte de ese total que mencionamos en bienes personales. Continuando ahora con la renta variable, las acciones argentinas, los dividendos, ¿sí?, que pagan estas acciones locales, está grabada el 7%, pero atención, ya viene retenido eso. Entonces, ya cuando se nos acredita a nosotros en la cuenta comitente, ya fue deducida esa retención porque lo hace en sí la empresa, ¿sí? O si no lo hace la empresa, lo hace el broker en denominación. En sí figura en el broker, pero no. Ustedes lo van a figurar como movimiento, probablemente retención de ganancias, pero en sí el broker lo vuelca, pero no es que el broker lo hizo, sino que ya Caja de Valores, que fue quien distribuyó esas retenciones, esos dividendos o esas rentas, fue quien realizó la retención. Por eso es que si después van a FIP, por dicho Arca, y ven en las retenciones que ustedes tienen de ganancias, le van a figurar el quid de Caja de Valores, ¿sí?, cuando busquen las retenciones que hayan percibido. Bueno, así que directamente nosotros en sí ya lo estamos tributando, pero ya nos han hecho la retención. Entonces, sobre eso que tenemos, no tenemos que realizar nada por fuera, ¿sí? Ya lo que tuvimos de ganancia es 100% la ganancia, lo que tuvimos acreditado, ¿bien? La compraventa de las acciones argentinas no está grabada, ¿sí? Está exenta. Y tampoco en bienes personales. Tampoco bienes personales graban bienes, tampoco la acción argentina graban bienes personales. Los CDRs, lo que son los dividendos que distribuyen los CDRs, sí, vas por escala hasta el 35%. Recuerden, las escalas son del 25, 30, 35. Por eso ponemos en general hasta el 35. Eso depende también, como es por escala, depende del monto total en el que han quedado para saber si se le aplica una alícuota del 25%, del 30 o del 35 al total. Así que nosotros podríamos haber puesto en escala, pero ponemos hasta el 35, ¿sí? Más que eso, no, obviamente, porque va a la sumatoria. Los dividendos, eso. Lo que es compra-venta, no está grabado. Y lo que es bienes personales, sí. Al igual que lo que era obligaciones negociables en dólares, también forma parte de este total. En cuanto a los derivados, futuros y opciones, bueno, no hay renta y dividendos, así que no corresponde. Pero en lo que es compra-venta, sí, y también va por escala hasta el 35. Y lo que es bienes personales también forman parte de ese total. Lo que es criptoactivos, y atención acá, lo que es renta y dividendos no corresponde tampoco, pero lo que es compra-venta, y acá como es bastante reciente esto, y no hay una regulación en sí de lo que es el sistema cripto en su totalidad, si se lo toma como de origen de exterior, como fuente extranjera, va a tener el mismo comportamiento, ¿sí? Pero también se lo puede tomar a veces como fuente nacional y ahí tributaría hasta el 35 en escala local. Entonces, hay una eh, cuestión de informar o no también. Esto, hablando por fuera, hay muchos que quienes tienen cripto deciden justamente no declararlas. Entonces, ¿por qué? Esto también depende de en dónde se tienen esos criptoactivos, porque hay muchos que sí informan a través de Arca y hay otros tantos que no. Entonces, quienes no lo informan, justamente dicen, bueno, directamente no lo declaro. Eso corre por cuenta también de cada uno. ¿Bien? Perfecto, Franco, ahí te hago un pequeño comentario que quería aportar, bueno, justamente a la comunidad. Es bastante interesante, ¿no? El tema este de los criptoactivos, cómo de a poco se va integrando en el sistema, por así decirlo. Porque, bueno, recordemos brevemente, las criptomonedas y demás surgieron justamente como paralelo al sistema, o sea, como una alternativa de que el inversor y los demás manejen su capital por fuera del sistema. Pero bueno, a medida que se va integrando esto, ¿y a qué me refiero con integrando? Es que, por ejemplo, este año la SEC, Estados Unidos, dio el visto bueno para la conformación de ETFs, que son otras formas de invertir en la bolsa de criptomonedas, y que recientemente, hace, si no mal no recuerdo, hace la semana pasada, hace 2 semanas,
la misma CNB, BIMA, dio la autorización de que se puedan operar desde el mercado argentino estos ETF de criptomonedas, específicamente del Bitcoin y del Ethereum, a través de nuestra bolsa. Es una gran noticia para los inversores porque le da facilidad. Cualquier persona con cualquier comitente puede ahora invertir no solo en estos ETF, sino en oro también. Pero bueno, no me quiero desviar. ¿A qué voy con esto? Esto lo que dice Franco es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno, antes de que salga esta normativa, quería comprar Bitcoin, por ejemplo, o Ethereum, tenía que ir, por ejemplo, a un exchange, como por ejemplo Binance o cualquier otro. Y bueno, por ahí surgían varios problemas de dos tipos. Primero, el tema de la seguridad. Hubo muchos brokers que quebraron en el medio, en este super rally y euforia de criptoactivos que tuvimos estos años. Y bueno, si te pasaba eso, fuiste, tu dinero estaba en el broker y chao. Otra opción que hacen otras personas era por ahí moverlo a una semilla, perdón, a una billetera virtual que tiene esa clave especial semilla, que son como unas 12 palabras que las tenés que saber de memoria para poder desbloquearlo. Si te perdés esa clave, perdés el dinero para siempre y demás. ¿A qué voy con todo esto? A que no solamente había estas cuestiones de incómodas de la tenencia, por así decirlo, en el tema criptomonedas, sino también esto es lo que está diciendo Franco, el tema del impuesto a las ganancias. Cuando uno tiene criptoactivos en una billetera y decide, por X razón, blanquearlo, justamente la compra y venta de un Bitcoin o de Ethereum fuera del sistema, como dice acá Franco, está grabada por impuesto a la ganancia y también paga un 15% de impuesto cedular. Y sin considerar de que justamente Binance y otras plataformas son informantes de ARCA, AFIP, de todos estos movimientos. Entonces, como resumen, y esto es un poco de consejo que le damos de banca privada a los inversores y que les interesa criptoactivos, el CDR ahorra todos estos problemas, porque justamente tener un CDR de ETF de Bitcoin o de Ethereum te ahorra estos problemas. Te da la ventaja impositiva de que la compra y venta no está grabada y en segundo lugar te da la solución al tema de la tenencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben, deben saber de que, por ejemplo, cuando ustedes se compran una acción, un título público o cualquier broker, ese título no está en el broker. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos broker X, por así decirlo, o Toronto mismo, tomemos ejemplo Toronto, se compran un CDR, una acción a través de Toronto, y si mañana no se desaparece Toronto, quiebra Toronto, a ustedes eso no le importa, porque sus títulos están en Caja de Valores, que es un organismo público y es donde se alocan, donde se guardan esos títulos. Entonces, por ahí, esta novedad está buena, hay que estar atentos e informados sobre estas cuestiones, porque con el CDR, ustedes como inversores ahora tienen mucho más facilidad para invertir en este activo y encima tienen una ventaja impositiva importante, como acaba de comentar Franco. Tal cual. Gracias por el aporte, Nacho, porque sí, obviamente eso es una noticia reciente de los nuevos ETF y obviamente sobre todo con lo que es ganancia, fíjense, porque bienes personales, claro, ya sea CDRs o criptoactivos van a estar grabados, pero la diferencia está en esa compraventa, en lo que es el gravamen de ganancia en la compraventa. Fíjense ahora que hay una línea, ¿sí? Horizontal, que obviamente lo que marca es la división de lo que era hasta el momento dinero tenido, poseído localmente con el exterior. Entonces ahí en el exterior tenemos ADR, ¿sí? American Depository Receipts, que son certificados de tenencia de acciones, nada más que en vez de tenerlos localmente, se tienen en Estados Unidos, por ejemplo, que pueden ser mismos de empresas estadounidenses como de empresas del exterior, como por ejemplo brasileras, ¿sí? Pero yo tener el ADR me significa tener el dinero allí, en Estados Unidos, por ejemplo, en una cuenta de Interactive Broker, en TD Ameritrade, bueno. Fondos comunes de inversión del exterior, bonos del exterior y también mismo acciones del exterior. Que acciones del exterior serían, en vez de ADR, serían propiamente Estados Unidos. Fíjense, en ADR hay una diferencia entre lo que es la renta, hay dos tasas, porque claro, ¿qué depende? Si son ADRs argentinos, es decir, si yo tengo YPF, pero en Estados Unidos, una cuenta de Estados Unidos, bueno, me va a deducir lo mismo que si lo tengo acá, o sea, ese 7%, ¿sí? La deducción es igual. Pero si es un ADR de una empresa china, brasilera, o lo que fuese, me va a retener hasta el 35%. Mismo caso para los fondos comunes de inversión, si es que pagan rentas, bonos del exterior también, por todos los dividendos que paguen, las acciones del exterior también, por todos los dividendos que paguen. Insisto, Eh, acciones del exterior serían puntualmente estadounidenses. Es Sí, decir, Franco, ahí, a ver si entendí bien, si yo, por ejemplo, quiero comprar Bradesco, por ejemplo, que es un banco de Brasil,
me es más barato desde el punto de vista impositivo hacerlo desde el CDR que, por ejemplo, desde una cuenta afuera y comprar el ADR, ¿verdad? Bueno, sí, eso en cuanto a la compraventa, porque fíjate que la compraventa no está grabada el CDR, pero en el exterior sí está grabado todo al 15%. En cuanto a lo que es el dividendo, es exactamente lo mismo, porque te retiene en sí el país de origen. Entonces, el país de origen te lo retiene independientemente de que vos lo tengas en Argentina o lo tengas en Estados Unidos. Te lo está reteniendo Perfecto, directamente Brasil, digamos. Así que en eso no habría diferencia, clarísimo. pero sí en lo que es compraventa, porque eso sí se hace internamente en el país donde estás operando. Y si lo estás haciendo en Estados Unidos, te van a cobrar la renta del exterior, que es el 15%, cosa que en Argentina no sucede. En su mayoría, fíjense que impuesto a las ganancias prácticamente no hay nada grabado en la compraventa, salvo los derivados y con esta cuestión de los criptoactivos. ¿Pero por qué? Porque obviamente se alienta a que uno invierta localmente. Si encima de que hay poco volumen, poca negociación y queremos expandir el mercado y te van a poner trabas impositivas, nadie quisiera hacerlo. Entonces, fíjate que los títulos públicos argentinos tampoco están grabando en bienes personales, las acciones argentinas tampoco lo están, no solamente en ganancias, sino tampoco en bienes personales, justamente alentando esto, de que el inversor, incluso minorista, pueda invertir sin temor a lo impositivo en ambos títulos locales. ¿Bien? Y por último, bienes personales, lo mencionado con los ADR, Fondo Común de Inversión, Bonos de la Dirección Argentinas, no está todo, menos los ADRs, pero ahí falta una aclaración. En realidad, no los ADRs argentinos, porque claro, por mismas cuestiones, son cuestiones argentinas y lo que importa es el país que emitió, es decir, el país de origen de esas acciones. Pero si tenés ADR de Bradesco, como mencionaba Nacho, ahí sí va a estar grabado. Falta ahí en sí la aclaración. Entonces, no en la medida que sean argentinos. Bien, si querés, si hay alguna pregunta hasta acá puntualmente del cuadro, Nacho, lo respondemos ahora. Si es anterior, como mencionamos, si correspondía pagar bienes personales o no, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Sí, no, del cuadro no hay dudas, hay una sobre fondos, que es sobre fondo de Toronto, así que queda tranquilo que seguimos, la respondemos más adelante. Bueno, continuamos entonces. Acá viene lo interesante para saber si tributamos o no bienes personales. Estos mínimos o estos números que vemos aquí volcados fueron los vigentes este año para la liquidación del 2023. En sí no eran los originales, sino que habían quedado muy desfasados los originales, eran 27 millones, hasta que se actualizó por decreto, por nueva reglamentación, que lo adecuó a 100 millones. El mínimo no imponible de bienes personales. Así, y esto en teoría debe ajustarse por IPC. Y el IPC ya estamos con el 120 más o menos, vamos a terminar de inflación anual, ¿sí? De enero a diciembre. Así que hay que adecuarlo, obviamente, en base a ese porcentaje de por sí. Vamos a estar arriba de los 200 millones. No pongo números porque no es oficial. Lo que me quedo con son con los últimos números oficiales, que fueron los del año pasado. Pero no se asusten, se va a adecuar y sin lugar a duda va a estar por encima de un 100% desde ya. Así que 200 millones va a ser de por sí lo que se espera de mínimo no imponible para bienes personales. Ahora, ¿qué son los 200 millones? Bueno, la sumatoria de todos los instrumentos que estén grabados. ¿Pero qué? En mi cuenta comitente no, en todo. Por ejemplo, vehículos, casas, si tenés casa o departamentos de alquiler, ¿sí? Si tenés uno, no, porque se supone que es tu casa habitación. Y la casa habitación tiene un mínimo no imponible que también fue, con respecto a la última liquidación, de 350 millones de pesos. También adecúenlo por encima del 100%. 700 millones, si es que vale más tu casa habitación, bueno, solamente graba que todo, no, el excedente al mínimo no imponible. Bien, ese excedente, por ejemplo, tener una casa de 750, esos 50 más van a estar formando parte del mínimo no imponible, ¿sí? O sea, te van a quedar de los 200 que se supone que van a hacer, le restás 50, entonces tenés todavía un amplio margen. Pero insisto, si tenés vehículos, también suman. Si tenés lanchas, también suman, ¿sí? Todo lo que sean tus bienes, justamente. Bueno, ahí volvemos a la aclaración del dinero en cuenta comitente que está grabado y que en caja de ahorro está exento, lo mencionamos en el cuadro anterior, y la escala progresiva que vemos a continuación.
Vamos, si querés, a ver la siguiente diapositiva, que esto también no está actualizado porque no ha salido, pero estos son las escalas del año, de este año, de que se pagó en agosto, con respecto al año pasado. Con esto lo que importa, no importa, ustedes que se recuerden, no es para que es público esto, lo van a poder acceder, pero no importa que vean los números, sí, de más de a tanto cuánto va, sino que lo que quiero que hagamos hincapié es en la columna de los porcentajes donde dice que hay un monto fijo, un importe fijo, fíjense, dicen pagarán, bueno, en la primera es 0 pesos más el 0,5% sobre el excedente del mínimo no imponible. Y después la escala es progresiva. Entonces, si después el valor de tus bienes excede el mínimo no imponible entre 13 millones y 29 millones, ya tenés un fijo que es 68.000 pesos más el 0,75. Y así sucesivamente va subiendo el 25, de 0,25 el 0,25 el porcentaje, fijando el mínimo, fijando un importe fijo, ¿sí? Que ese importe fijo en sí lo que marca si sacan las cuentas es, bueno, decir, che, ya superaste hasta 13 millones, te correspondería 68.000 pesos como mínimo. ¿Qué vale aclarar con esto? Que también por resolución de este año, en los próximos 3 años se van a ir borrando, eliminando la escala progresiva, es decir, eliminando el último escalón, es decir, el 1,75. El año que viene ya va a pasar a 1,50, después a 1,25, hasta terminar, si mal no recuerdo, en 1 o en 1,25. No sé si en 2 años o en 3 años ya queda así. Es decir, se van a eliminar las alícuotas más grandes para los futuros ejercicios. Eso es un buen índice, eh, una buena señal como para también fomentar no solamente lo impositivo, sino también desgravar algo que en sí ya de por sí tiene bastantes impuestos, porque digamos, si vos cuando te compraste el auto, porque el vehículo entra en bienes personales, pagaste también una banda de impuestos. Pagaste impuestos provinciales, pagaste impuestos nacionales, y después año a año vas a tener que seguir pagando un impuesto sobre eso. Bueno, era un poco, siempre fue un poco cuestionado este impuesto, por ende, este gobierno decidió sacarlo. Ojo que los bienes en el exterior tienen otra alícuota un poco más alta, llega hasta el 2,25 y parte del 0,7, así que no hace una gran diferencia, pero bueno, va por otra escala. Bien, continuamos. Ya para ahora vamos a pasar a lo que es impuesto a las ganancias, que como verán, es más fácil en el sentido de que hay menos impuestos menos instrumentos sobre los cuales cae este gravamen, pero la liquidación sí es mucho más complicada, porque tenés que ver todo el año lo que estuviste haciendo, todo lo que estuviste comprando, si tuviste compra y venta, tenés que determinar un resultado y ver si ese resultado, bueno, si estuvo exento o nada, pero igualmente en la declaración se informa, ¿sí? En la declaración se informa, así que hay que realizar ese trabajo también. Por eso es que a veces uno dice o ve el detrás de escena de la labor del contador. Yo también soy contador, trabajé en impuestos realizando este trabajo en su momento y siempre se vio que era poco valorado por ahí, porque uno no ve el detrás de escena de esto y verdaderamente para alguien que hizo muchas operaciones es algo bastante que lleva tiempo. Pero más allá de que esté exento o no, porque se informa. Fíjense, el empleado en relación de dependencia realiza, si bien le retiene el empleador su retención de ganancia y la informa, también habría que analizar si requiere una declaración informativa. Esto ya es muy particular, dependiendo cada caso. Entonces, siempre, obviamente, si bien estamos dando un pantallazo general del informe impositivo en las inversiones, sobre todo, nunca desestimamos la consulta a un profesional para que analice justamente puntualmente el caso de cada uno de ustedes, ¿sí? Después ver si tiene que realizar justamente declarativa conforme a lo que ganó, en base a sus ingresos, también eso va por escala, dependiendo si ganaste más de cierto monto, en realidad no haces solamente la informativa que te realizó el empleador, sino que aparte deberías agregar esa declarativa. Y el mínimo no imponible, que también esto debería ajustarse, es de un mínimo de 3.091.000 pesos, más ciertas deducciones especiales. Las deducciones especiales son por cónyuge, por hijo, por si sucediera el caso de discapacidad, etcétera, etcétera. Bien, así que eso no vamos a ahondar en detalle porque obviamente la escala es
y la tabla es muy amplia y dependiera de cada uno de los que estamos aquí presentes, pero en sí es para tener una idea de que todo lo que estaría grabado, que fíjense, o sea, si volvamos si querés a la tabla a la primer cuadro, Nacho, al primero. Todo lo que era, más que nada, grabado en ganancias corresponde a lo que está en el exterior, ¿sí? Sobre todo. Y los dividendos de los CDR, que es muy poco y casi tenés que tener una cuenta millonaria como para que solamente los dividendos de los CDRs superen el mínimo no imponible, ¿sí? Claro, Pues sí, pensé que ya de por sí 3 millones de pesos de dividendos deberías cobrar si solamente invertís localmente. Supongamos que vos tenés una cuenta local y solamente tendrías que ver si por eso tributás ganancias y tendrías que haber percibido por encima de 3 millones, 3 millones y pico, dividendos, ¿sí? Dividendos de lo que son CEDAR. Si no, por el resto no estaría grabado. claro. O haber hecho bastante operaciones de compra y venta de derivados, que para el retail no lo realiza, pero bueno, también lo mencionamos. Y vamos ahora a la última, que son ciertas aclaraciones, ¿sí? Las deducciones en impuesto a las ganancias, porque se pueden deducir, ¿sí? Se pueden realizar deducciones, en la medida siempre que estén relacionadas a la ganancia grabada. Por ejemplo, los gastos o comisiones, ¿sí? Toda esa compraventa, esos gastos demás que vienen cuando uno opera, también se pueden deducir siempre que estén relacionadas justamente a la ganancia grabada. Y si son en dólares, se van a deducir al tipo de cambio oficial el día en que se originaron. Después, las diferencias de cambio, en persona humana no está grabado, sino que diferencia de cambio se graba solamente en persona jurídica. Y bueno, el impuesto a la ganancia, comisión y gastos se deduce en la medida que estén relacionadas justamente también a la ganancia grabada. Repite, ahí lo mencionaba en el primero, exactamente lo mismo. Y quebranto, es decir, pérdida. ¿Qué pasa si yo tuve una pérdida? Porque también el resultado, habíamos dicho que se graba la ganancia, pero ¿qué pasa si vos compraste y después vendiste y tuviste una pérdida? Se puede computar contra ganancia de la misma naturaleza y fuente por 5 periodos fiscales, siempre que esa ganancia también esté alcanzada por impuesto a la ganancia. Es decir, vas a tener una ventaja de, bueno, ese quebranto lo vas a poder, o sea, quebranto sinónimo de pérdida, lo vas a poder ir imputando hasta 5 ejercicios posteriores. Insisto en esto, ¿cuándo tendrías una pérdida importante? Fíjense que todo lo que estaba grabado localmente, todo lo que estaba en impuesto a la ganancia estaba exento localmente, así que hace más que nada referencia si alguien solamente tendría ganancias de segunda categoría, que es esto lo que mencionaba de inversiones, iría solamente por las cuentas en el exterior, porque si no por el otro lado estaría todo exento, entonces no tendrías un quebranto en sí a computar. ¿Bien? Franco, antes que sigas con el tema de las aclaraciones, acá llegó una Sí, pregunta sobre bienes personales. ¿Querés que la respondamos antes de seguir con las dale. aclaraciones? Acá nos preguntan, entonces, si no supera los 13 millones, ¿la comitente no paga bienes personales? No, bueno, pará. 13 millones, no, sino que habíamos dicho mínimo no imponible de 100 millones. Eso, 100 millones Claro, más ajuste de este año, que yo menciono de por sí un 100%, que es la inflación. Entonces, ahí tiene que salir el número el año que viene, pero de por sí va a estar encima de los 200 millones, ¿eh? No 130. 200 millones. No sé si, no recuerdo haber mencionado 130 o 13, no sé qué número me decías, pero no. Es, es el mínimo no imponible, fíjenlo bien, serían aproximadamente 200 millones. Este número que les muestro 100 es el de este año. O sea, el del cierre, el 31 del 12 del 2023, este año el que se pagó. Como aún no ha claro. salido, ajustenlo por inflación del 120% aproximadamente, bueno, encima de los 200 millones de mínimo imponible. Si vos no superás, pero no solamente con tu comitente, o sea, no solamente con tu inversión, sino que si suma también tu auto, suma también, si tenés dos casas, una casa suma total, entera. Si tenés una lancha, tenés un terreno, si tenés cualquier tipo de bien, si tenés activo en el exterior, también, obviamente. Bueno, así que, pero si solamente nos centramos a hablar de comitente, bueno, sí, sería si no supera ese comitente lo tuyo. Pero, insisto, estos son impuestos generales, no son que solamente si pagan por comitente, sino que eh, tiene que Claro, es ver como una parte más de la foto, digamos. O sea, no es como solo la comitente, sino es la foto completa. O sea, si exactamente. Esto es justamente una estás, parte de todo. La claro, o comitente sea, es una parte de tus bienes. perfecto, Por eso que siempre, clarísimo.
más relacionado con lo que siempre preguntan por ahí, che, ¿qué pasa si uno fallece? Bueno, es un bien más. Lo mismo pasa con tu comitente, lo mismo que va a pasar con tu comitente, lo mismo que va a pasar con tus bienes, con tu vehículo. Si vos fallecés y tenés un vehículo a tu nombre, con una propiedad. O sea, va también a la sucesión indivisa. Va a tomar el mismo comportamiento. ¿Sí? Perfecto. Bueno, nos habíamos quedado acá en la parte de aclaraciones. Bien. Bueno, no, hasta ahí habíamos terminado. Creo que igual esa era la última. Me parece que no hay más diapositivas. Sí, ¿Hay así una es, más? y No. Bien. así es, Franco, y ahora yo tomo lo que me había quedado pendiente de fondos, que hay una persona que me había hecho una pregunta en el tintero. A ver, voy a dejar de seleccionar para compartir. Ahí no sé si están viendo. ¿Me chequea Franco si ahí se ve la pantalla? Sí, se ve la de la banca privada. Hay Perfecto. fotos. Bueno, fondos comunes de inversión. En los fondos de Toronto tenemos tres fondos que están exentos de bienes personales el 31 del 12 del 2024. El fondo, primero que nada, el fondo Money Market en dólares y ojo, el de dólares, no el de pesos. ¿Por qué? Porque bueno, como bien explicó Franco, puntualmente nuestro fondo de pesos invierte mucho en cauciones y cauciones sí es un instrumento que está alcanzado impositivamente, entonces eso hace que el de pesos no esté, eh, el de pesos no esté exento. Justamente el de Money Market pasa lo contrario en el de dólares, así que por ahí justamente es si ustedes están invirtiendo en el fondo Money Market, tienen los dólares ahí, no se preocupen que no les va a alcanzar el bienes personales. Después, bueno, el fondo crecimiento, porque bueno, obviamente, como lo explicó Franco, invierte en su mayor ponderación en títulos públicos y bonos soberanos argentinos, en los GD30, AL30 y demás, y por lo tanto dichos instrumentos que componen la mayoría del fondo hace de que el mismo también esté exento de este tributo, sobre todo para perfiles un poco más arriesgados. Y bueno, después, por supuesto, el retorno total, ya que invierte en instrumentos como tipo Bonser o uno que otra ALECAP o también cheques de pago diferido, tengo entendido, también invierte este fondo. Entonces, dada la naturaleza de esos activos, se encuentra exento de este tributo. Así que, a ver si tengo otra consulta. Bueno, creo que ya estamos llegando hacia el final. Si tienen otra duda o pregunta, el momento para hacerla es ahora. Así ya terminamos con las cuestiones. Recuerden que esto es para ustedes. Y si no, otra cosa importante también que les quiero decir es bueno, el tema del contacto. Se pueden poner en contacto conmigo o con Franco. Si les interesa incluso tener su cuenta comitente acá en Torrent de Inversiones y tenerlo a Franco como asesor, ya que justamente Franco no solamente conoce de instrumentos financieros, sino como están viendo del tema de impuestos y demás, también pueden solicitar su asesoramiento puntualmente. A ver, estamos viendo. Acá, Franco, tengo una pregunta. A ver si la puedo ver. Sí. No, es una pregunta más relacionada con el tema de los fondos. No, pero esto no tiene que ver tanto más con impuestos, sino sobre diferencias de la naturaleza de que invierten estos fondos. La pregunta dice, nada, si me conviene tenerlo en el crecimiento o en el money market en dólares. Acá la respuesta es, bueno, va a depender, hay que ver caso puntual de tus objetivos puntuales. O sea, yo también ejerzo de asesor financiero y si vos me haces esa pregunta, lo primero que te pregunto es, bueno, ¿qué querés hacer con tus dólares? Si lo necesitas para el largo plazo, para el corto plazo, si en enero, febrero, si querés cambiar el auto, irte de vacaciones, lo vas a usar o no. Así brevemente, para no dejar la pregunta del aire, si la respuesta es sí, es decir, pienso utilizar estos dólares en el corto plazo, sí, de cabeza, dejarlo en el money market en dólares, que está dando una tira estimada del 0,5, porque bueno, específicamente como está el mercado ahora, lo que más hay es dólar, entonces estos instrumentos no están dando una tasa tan alta. En cambio, si vas a largo plazo y estás dispuesto a aceptar una mayor volatilidad en el medio, en aras de obtener una mejor inversión, si sin duda el crecimiento puede ser una opción, ha tenido un rendimiento extraordinario este año, porque bueno, justamente la bajada del riesgo país y justamente todas estas medidas que encaró el gobierno le gustaron al mercado e hicieron subir el precio de los bonos. Así que te invito a que nos contactes por privado si quieres ver tu caso puntual para ver justamente qué es lo que te conviene según tus preferencias de inversión. Y Vale bien ahí la aclaración, Nacho, como bien hiciste, del fondo Money Market en dólares, que está exento y porque depende mucho de la composición y que el de pesos hay que revisar, ¿sí? En cada, si ustedes tienen cuenta en otro broker también,
y tienen mucho dinero, obviamente, en un fondo money market, ya sea en dólar o en pesos, vean bien la composición. Igualmente en el fact sheet, es decir, en la hoja de representación, ¿sí? De la hoja de balance en sí de cada fondo, eh, lo tiene que mencionar, ¿sí? Lo menciona y más ya cercano a esta fecha de si está grabado o no en bienes personales. ¿Bien? Así es, porque justamente en esto es lo que se diferencia de los fondos cuando llega esta época, porque siempre se suele decir que la industria de fondos es una industria muy comoditizada. ¿Por qué? Porque no hay mucha diferencia entre los productos financieros entre uno que otra administradora, pero bueno, a esta hora, a la hora de indicar cuestión impositiva, sí, ahí el diablo sí está en los detalles, así que ahí algún oyente que tenga títulos en varios brokers es útil que haga los deberes y bueno, consulte esto que le estamos recomendando para bueno, saber su posición impositiva al respecto. Bueno, Franco, creo que no hay más preguntas, así que nada, te agradezco muchísimo tu tiempo. Como les digo, a la gente se puede poner en contacto con nosotros, nos encuentran en LinkedIn, a mí como Ignacio Choco Armonio, sino a Franco Tiberti también, se comunican con nosotros, no hacen cualquier tipo de consultas, estamos a disposición. Así que nada, muchas gracias Franco por tu tiempo y por todo tu- por la presentación y todo lo que nos trajiste. Muchas gracias, Nacho. También recordarles que nos pueden seguir en Instagram como @entrenando tus finanzas, también en YouTube, entrenando tus finanzas, TikTok también, y bueno, y en contacto también para cualquier consulta, tanto impositiva o de asesoramiento, los esperamos. También, bueno, el número de celular, si quieren también, 341-3745-9509. Perfecto. De todas Gracias, Nacho. maneras, le comunico que la charla quedó grabada, así que la vamos a estar compartiendo por mail a los que son clientes de banco privada y posiblemente, para hablar con Franco, capaz que la subimos a un canal de YouTube, ¿no, Franco? Nos Sí, animamos. obvio. Está a disposición, así que podemos colgar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una muy buena tarde. Chau, chau, gracias.